Hola a todos, soy Magali Delfín Hamed del canal Hacia un Pensamiento Consciente. Estoy en colaboración con VM Campus en línea para este tipo de entrevistas que estoy realizando. Agradezco la colaboración también de VM en lo que respecta a la incubadora de empresas. Hoy tengo el placer de contar con una invitada muy especial, muy joven, muy exitosa, una invitada que les quiero comentar solamente como introducción, que tuvimos en VM el placer de contar con una conferencia muy padre que ella impartió y agradezco que haya aceptado esta invitación para esta entrevista, para que conozcan ustedes más de ella. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a Angie Dayana Meléndez. Angie, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, Angie. Un gusto, guapísima y jovencísima, Angie. Un gusto volverte a saludar. Adelante, Angie. Hola, doctora, ¿cómo estás? No, pues muchísimas gracias, al contrario, el honor y con tremenda presentación. Bueno, en verdad, muchísimas gracias por invitarme. Me quedé corta, Angie. Por eso quiero, me quedé corta con la presentación. Por eso quiero que a quienes nos escuchan, tú directamente les platiques quién es Angie Dayana. ¿Quién eres tú, Angie? ¿Cómo te Creo que defines? esa, claro, creo que esa ha sido una de las preguntas que me han hecho últimamente y creo que voy a ser súper honesta y a ver, voy a compartir y abrir un poco mi corazón, que he estado en una evolución constante. O sea, creo que ese es el quién soy, lo que me permite hacer en ese momento, eso siempre lo tengo muy claro. Soy una persona que tiene la capacidad de cambiar y reinventarse. Soy sumamente terca, eso sí, o sea, por favor, si en algún momento discuten conmigo, solo denme la razón porque soy terca. Creo que por eso es que he logrado lo que he logrado, por esa terquedad, esa tenacidad, esa valentía. Soy, soy hija, tengo todavía la bendición de ser mamá, soy amiga, soy una emprendedora empedernida y una empresaria fregona. Excelente, Angie, excelente. Y sabes qué, mira, yo diría, no eres terca, eres una mujer joven, perseverante, entusiasta, consciente. Por eso me encantó cuando tuve oportunidad de escucharte y te quise invitar a este canal, justamente porque el canal es hacia un pensamiento consciente. Tú eres una mujer muy joven y consciente de que el ser humano debe estar en evolución, en cambio y siempre mejorando. Yo te felicito, Angie, por eso y te diría, yo lo sé cómo surge porque lo dijiste en la conferencia, pero que a nuestro público le comentes algo que dijiste al final ahorita, que eres una empresaria fregona. ¿Cómo surge como asociación, como comunidad? Platícanos cómo surge Empresarias Fregonas, porque tú lo eres, pero además constituiste ese concepto. Platícanos. Pues fue bien padre, a ver, fue una búsqueda. Creo que Empresarias Fregonas me encontró a mí, no yo a ellos. O sea, justo como les platicaba, que en este mundo del emprendimiento, creo que cuando tienes esa cosquillita, siempre estás buscando cómo, ¿no? O sea, y yo empecé con mil cosas. Empecé con se llamaba Tortiquín, una torta de chilaquiles, una agencia de marketing, una pañalería, o sea, empecé probando en muchos negocios, pongámoslo así. Y en ese proceso y en ese proyecto, yo me di cuenta que había una falta de participación importante en las mujeres como empresarias. O sea, porque como la agencia de marketing, pues obviamente creo que todos aspiramos a tener buenos clientes, pues yo iba y buscaba a clientes grandes, pero la mayoría en la toma de decisiones como empresarios eran hombres. Y no quiero decir que esté mal, y no quiero decir
que ellos son los culpables, porque creo que ya no estamos en un punto social en donde tenemos que buscar culpables, sino tenemos que buscar propuestas. Entonces, en esta búsqueda, dije, oye, como que hace falta mujeres, pero irónicamente la mayoría de mis amigas eran emprendedoras, pero claro que yo les daba pongamos como mi presupuesto para la agencia de marketing y pues claro que no podían, ¿no? Y no porque no pudieran, solamente dos amigas en ese entonces pudieron adquirir mis servicios, o sea, estamos hablando de una iguala mensual a lo mejor de 8,000 pesos, ¿no? Y ya para ella significaba un esfuerzo, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué de entrada no hay tantas mujeres teniendo ese presupuesto para un tema de marketing y tal, ¿no? O sea, ahí fue la primera pregunta y donde yo detecté una necesidad sobre una red de apoyo. Yo dije, ok, si generamos un networking entre mujeres para que podamos pasarnos clientes, ¿qué pasaría, no? Y ahí fue. Así empezó como esa propuesta de decir, si hacemos un networking, cerré la agencia, pero ya había tenido el primer mercadito pregón, que fue una activación. Cerré la agencia porque no tenía la estructura, porque no tenía las herramientas, porque no sabía cómo llevarla. Esa fue una realidad. O sea, creo que en este proceso también puedo culpar a muchas personas, sin embargo, tengo una corresponsabilidad de la toma de decisiones. Y en esa corresponsabilidad, pues yo no tenía la estructura adecuada, no había generado los contratos necesarios con los que trabajaban en ese entonces, etcétera. Me quedo sin clientes, pero ya había tenido el primer mercadito pregón como bazar. Nosotros nacimos en pandemia, en el 2021. Entonces, yo dije, pues bueno, al menos esto puede llegar a ser un negocio, ¿no? O sea, yo lo empecé a ver como negocio, o sea, yo dije, a ver, vamos a generar bazar, pero para esto, a las mujeres que les dimos el espacio, que les brindamos el espacio, fue bien bonito, doctora, porque me di cuenta de todos los sueños que hay detrás de un emprendimiento, y más de ser mujer, ¿no? O sea, cuando empiezas a generar tu propio recurso, el hecho de decir, no te preocupes, yo pago, híjole, te da un poder que no sé explicártelo y ahora entiendo por qué existe no quiero decirle amor, porque no quiero que decir que debemos llamar al dinero, sino ese empoderamiento, ese empowerment, o sea, de decir, hey, yo puedo, tranquilo, baby, no te estreses, yo te invito. Que dije, wow, o sea, eso está muy padre, el saber conocer sueños y demás. Entonces, pues así surgió Empresarias Fregonas, surgió como un accidente y se volvió en el proyecto de mi vida. Hasta tatuado lo tengo. Qué bueno. Sí, claro que sí. Y qué bonito proyecto. Y fíjate que de lo que nos comentas, algo que te caracteriza y yo creo que nos debe impulsar a mujeres y a hombres es la inquietud. Tú acabas de nombrar el cumplir tus sueños. Yo creo que algo que te caracteriza, Angie, aparte de esa perseverancia, el ser una mujer inquieta. Y yo considero que es una característica importante de todo emprendedor, tener la inquietud y perseverar, porque si tú a la primera hubieras dicho, no, pues ya no me salió bien, culpar a la gente, pues no es la solución, ¿no? Acabas de mencionar hacernos corresponsables si algo no funcionó y volverlo a intentar. Tú seguiste con la inquietud, perseveraste y hoy existe empresarias fregonas gracias a eso. Yo creo que un gran mensaje que nos das a todos es que hay que perseverar en lo que se quiere. Hay que ser bien conscientes de a dónde queremos llegar e insistir, no decaer, Angie. Angie, ¿qué formación tienes tú Es, académica? Platícanos un poquito. ay, me encanta. Creo que es la primera vez que alguien me lo pregunta. Y está bien padre porque definitivamente quiero tocar dos puntos previos de lo que acabas de mencionar, que uno es la educación continua que debemos de tener. O sea, definitivamente debemos de estar preparados para adquirir herramientas para la toma de decisiones, desde gestión emocional, desde análisis de mercado, toma de decisiones consciente, una serie de herramientas
inmensas que un emprendedor nunca va a dejar de adquirir. Y otra cosa, no todos nacimos para ser empresarios o emprendedores. Y no está mal, porque creo que también han romantizado mucho el tema emprendedor, demasiado que todos pueden ser emprendedores. No, no todos nacieron para ser empresarios y no empresarios ni emprendedores, y no está mal, porque si lo vemos desde esa perspectiva, pues todos los empresarios necesitamos gente que emplear, ¿no? Entonces, en esa situación, creo que lo que debemos hacer conscientes como empresarios, empresarias y como líderes de proyectos es brindar mejores herramientas a los colaboradores. De entrada, eso, o sea, el llamarles colaboradores forman parte de un proyecto. Y también, o sea, no siempre las cosas salen como nosotros queremos. Por eso es que no todos nacimos para ser emprendedores y no está mal. Si tú trabajas actualmente hoy y que tú dices, a ver, porque es vivir en una incertidumbre, y eso también es muy cierto. O sea, el ser emprendedores hay que aprender a vivir en una incertidumbre y a tomar decisiones lo más rápido posible para que te cueste lo menos la decisión. Y hablando en un tema económico, ¿no? Entonces, bueno, ahora, teniendo como esto en cuenta, la formación, lo que hayas estudiado siempre va a ayudar a tu toma de decisión sobre qué emprender. En este caso, yo estudié comunicación y medios digitales. Soy licenciada en comunicación y medios digitales e hice una maestría en comunicación, eventos y relaciones públicas, y actualmente estoy tomando un diplomado en la UVM de gestión de equipos de alto rendimiento. O sea, Excelente. nunca hay que dejar de estudiar y de aprender, lejos de estudiar, de aprender, leer libros, estar en educación continua. El, cuando tú crees que ya lo sabes todo, estás limitando tu crecimiento. Totalmente de acuerdo contigo, Angie, y ese debe ser un impulso para todos. Yo considero que a la edad que tengamos, siempre debemos ir hacia un aprendizaje mayor y no limitarnos. Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y me gusta mucho tu pensamiento, justamente porque coincido contigo que en el momento que yo diga, ya lo sé, ya no necesito, es una manera de decir, hasta aquí murió lo que sé y ya, ¿no? Sin embargo, si yo soy consciente de que cada día descubro y aprendo cosas nuevas, puedo seguir avanzando en la parte personal y desde luego en la parte profesional o laboral. Angie, fíjate que algo que me ha encantado de estar haciendo estas entrevistas en línea es poder tener personas como tú estás en la Ciudad de México, ¿no? Comento a los que nos oigan que, bueno, yo estoy en Veracruz y Angie está en la Ciudad de México, es una persona Estoy en súper Puebla. ocupada. En Puebla está, perdón, Sí, está en Puebla. Sería no te preocupes. imposible hacer estas entrevistas de manera presencial. Bueno, no imposible, pero muy complicado. Hace poco entrevisté a una persona de la Ciudad de México, a Carla, y hoy tengo el gusto de tenerte a ti de la Ciudad de Puebla, gracias Gracias. a esta plataforma con la que estamos trabajando también en gran parte en VM. Angie, ¿cómo es tu primer acercamiento con VM? Antes de esto que estás estudiando para el tema de emprendimiento, coméntanos cómo se da ese acercamiento inicial. Híjole, mira, está bien padre este journey porque el primer acercamiento que tuve fue con una maestra, Ercilia, que siempre le voy a estar agradecida y siempre voy a dar su nombre porque para mí, a mí nunca se me olvidan las personas que me ayudan. Mm, la maestra Ercilia fue quien nos apoyó y que creyó en el proyecto, ¿no? Y vimos la manera, ya habíamos tenido un bazar en el TEC de Monterrey, ya habíamos tenido nuestro primer bazar en una, pongamos, una institución educativa. Entonces, pues la verdad es que a los emprendimientos les fue muy bien, a las emprendedoras les fue muy bien, y pues claro, como yo me dedico a buscarles espacios para que puedan comercializar y dar a conocer su proyecto, pues bueno, o sea, la verdad es que pues empecé a buscar más espacios, ¿no? En este caso, tuve acercamiento con la maestra Ercilia, muy amablemente nos ayudó, nos dio el espacio. Después fue con el maestro Raúl, que en ese entonces era con, la maestra Ercilia era de incubadora de empresas y el maestro Raúl es de
estudiantil, el departamento estudiantil, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, experiencia estudiantil. Experiencia Experiencia. estudiantil fue como el primer acercamiento que tuvimos ya y ya constante, dando patrocinios y demás. Y después el maestro Raúl me hizo el enorme favor de presentarme a Edson Ávila, que era el director nacional de experiencia estudiantil, y él creyó en nosotros, o sea, y por eso siempre lo voy a decir que no es una lucha de género, sino es una suma de talento. Y Edson Ávila fue el que Excelente. confió en nosotros a nivel nacional y nos dijo, o sea, ahora sí que me encantó la frase que me dijo porque pues obviamente eso para una emprendedora es un reto, ¿no? Le dije, oiga, pues mire, la verdad es que yo estoy muy emocionada de poder colaborar, ya estamos colaborando con Puebla, tal. Me acuerdo que fui al campus Lo Más Verdes a tener ese primer acercamiento con él. Y él me dijo, le dije, oiga, pues me gustaría tener oportunidad en participar en otros campus. Y me dijo, ¿en cuántos quieres? Y yo, ay, no sé, como en dos, ¿no? Y me dijo, pues yo te puedo abrir toda la red, pero depende de tu estructura. Y yo, oh, permíteme, vamos a ver cómo la hacemos, ¿no? Y así fue como pues tenemos actualmente presencia en 14 estados de la República apoyando emprendimientos a nivel nacional. Ahorita estamos en pausa, pero pues estoy segura que también otras instituciones han estado creyendo en nosotros, como los Injubes de diferentes estados, la EBC, el TEC de Monterrey, etcétera. O sea, cada vez hay una latente necesidad sobre el crecimiento económico de las mujeres. Y no nada más eso, en la creación y formación de un patrimonio. Estoy segura que, por supuesto que VM y UNITE, que fue donde básicamente nacimos a nivel nacional, pues vamos a retomarlo próximamente. Fíjate que tuve el gusto de interactuar con un proyecto con la maestra Ercilia y sumamente profesional, ¿no? A cargo de la incubadora del campus de Puebla, ¿no? Y justamente la ventaja que hay en VM y en este caso en VM en línea, que a distancia pueden buscar el apoyo y los van a canalizar con expertos para el desarrollo de su emprendimiento en cualquier fase en que se encuentren. Además, personas como tú, eh, platica brevemente qué tipo de servicios podrías dar justamente a las mujeres en empresarias fregonas. Tiene toda la razón y lo que acaba de decir y que se me estaba olvidando, ¿cómo lo puedo olvidar? Un hombre muy importante, un nombre y un hombre muy importante que fue Pedro, que fue quien también nos vinculó a nosotros, que Pedro fue quien formalizó, pongámoslo así, con esta idea y con este seguimiento hacia empresarias pregonas, en becar a 22 mujeres a nivel nacional para incubar su proyecto. O sea, ¿y qué es Empresarias Fregonas? ¿Y cómo podemos ayudar? Y en verdad que Pedro ha sido el que le dio al clavo en una propuesta de valor para todo el proyecto que actualmente desempeñamos, que es en la educación continua. Por supuesto que yo lo que hago actualmente o lo que hacía actualmente, lo que hice anteriormente, porque ahorita ya nos estamos profesionalizando, era acercarles a mentores, a las emprendedoras, por ejemplo. Si emprendedoras tenían joyería, pues solamente les acercábamos un espacio y lo que yo buscaba era que no se vieran, como, lo voy a decir tal cual, que no se vieran como un changarrito, o sea, o las nenis, que amo, valoro y honro el trabajo de las nenis, pero de entrada la palabra neni se me hace demasiado despectivo a las mujeres que están dejando una derrama económica importantísima en el país, ¿no? Y que no son nenis solamente porque quieran serlo, sino porque no tienen las herramientas necesarias para saber cómo pasar del comercio informal al formal. Súper de Entonces, son acuerdo. ese tipo de, son ese tipo de conceptos con los que entiendo, más no comparto, ¿no? Porque volvemos al punto de origen que es en la minimización o en minimizar el trabajo de una mujer en un tema de emprendimiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos actualmente y lo que vamos a hacer en esta nueva etapa, por cierto, no sé cuándo voy a salir la entrevista, pero el 26 de mayo vamos a hacer el relanzamiento de la marca, en donde en cada uno de los estados a nivel nacional en los que hoy tenemos presencia, que son 14,
vamos a generar la comunidad de empresarias fregonas, pero vamos a estar llevando el acompañamiento durante 24 meses de 20 proyectos en cada uno de los estados. Va a haber una comunidad de 520 mujeres generando sinergias, networking, estrategias, acompañamiento. Vamos a desarrollar a 20 líderes y vamos a acompañar a 20 emprendimientos para que se formalicen y se puedan catapultar. Vamos a fungir como un tipo eh, aceleradora sin serlo. O sea, también lo quiero decir, a ver, no tenemos ni nada, la estructura, por ejemplo, es una sociedad civil, no tenemos como tal el proceso, pero lo que sabemos y entendemos perfectamente es cómo generar alianzas. Eso sí lo sabemos. Entonces, lo que buscamos es generar todo un ecosistema completo para que una emprendedora de entrada se la crea, que crea que puede ser empresaria, que cambie este mindset, que tenga este chip de decir, hey, yo puedo ser líder de proyecto, yo puedo tener una empresa, yo puedo dirigir mi empresa y yo puedo generar un patrimonio para mi familia. Que son muchas veces, a ver, somos reinas del autosabotaje. O Así sea, es. Tristemente así es, Angie. entonces, eso es algo que yo en los one-to-one y en las mentorías y asesorías que he generado con las emprendedoras, que actualmente no cobramos un solo peso y que no estamos como AC, por eso siempre lo digo, somos una SC, porque claro que pues nosotros vivimos de esto y eso ha sido lo más complicado en proyectos sociales, el autofinanciarse para poder permanecer. Eso ha sido el latente, el común denominador de todas las empresarias y de todas las emprendedoras que he notado. No se la creen. O sea, oye, tu proyecto está padrísimo, pues, ay, no, ¿cómo crees? Y yo, no, claro, o sea, no te estoy diciendo que va a ser en un año, no te estoy diciendo que va a ser en 3, o sea, pero te estoy diciendo que tienes todo el potencial para lograrlo. Y Claro. ahí es donde empieza todo. Ahí, con esa creencia limitante que estamos llenos y que somos el síndrome del impostor, quitarlo y entender que viene de nosotras y cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras limitantes infundadas. Claro, las limitantes mentales que nos ponemos y que justamente, como decías, nos saboteamos nosotras mismas, ¿sí? Con creencias limitantes. Y sí podemos, el punto de partida es creerlo, Angie, como tú lo hiciste, como tú lo fomentas en Empresarias Fregonas y sobre todo la perseverancia que tú has tenido y esa inquietud constante y creer que un emprendimiento no es de la noche a la mañana para ponerlo en marcha, que hay que prepararse, que hay que buscar apoyos, que hay que buscar alianzas. Justamente tú lo decías, Pedro Gonzalo Rivera está ahorita a cargo de la incubadora de VM y hay una serie de apoyos interesantes que da la institución, también se pueden desde luego acercar contigo a empresarias fregonas para todo ese servicio tan valioso que das. Si pudieras compartir a ti en Empresarias Fregonas, ¿cómo te buscan en redes, Angie? Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas como empresariasfregonas.com Empresarias Fregonas MX en todas las redes sociales. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Angie, ANGIE, La Fregona. Excelente, Angie. Y fíjate que también te quiero comentar que me gustó mucho lo que decías, suma de talentos. Muchas veces creemos, erróneamente nos limitamos las personas mayores que no podemos interactuar con jóvenes y los menores, como ustedes, creen que no pueden interactuar con nosotros. Yo creo que hay que sumar la juventud, la creatividad, la frescura de ideas de ustedes con la experiencia de nosotros y realmente crear sinergias para hacer cosas grandes y emprendimientos en este caso y proyectos conscientes bien interesantes, ¿no? Pero hay que tener esa apertura. Completamente de acuerdo. Volvemos al principio de la sabiduría. Yo solo sé que no sé nada. Y cuando pensamos eso, estamos abiertos a aprender de absolutamente todos y de todo. Así es, que ustedes los jóvenes no crean que nosotros los mayores no les podemos aportar experiencia y que nosotros no creamos
que como tenemos cierta edad y hemos vivido profesionalmente muchas cosas, que ya lo sabemos todo. No, hay que ser conscientes que ustedes los jóvenes vienen con ideas, Angie. Yo te oigo y de veras que vienen frescos, bien preparados, vienen con todo el know-how que muchas veces nosotros lo tenemos, pero lo tenemos ya más apagado, ¿sí? Por la misma edad, pero pues tenemos la experiencia, que es importante. Y ahí es donde justo nos debemos de complementar para poder tomar decisiones en pro de una sociedad. Creo que eso es lo más importante, el encontrar cómo generar un return of society, un retorno a la sociedad, más de un return of investment, que es un tema únicamente económico. Exacto. ¿Cuál sería? Bueno, platicar contigo me encanta y sería una entrevista interminable, pero por tiempo, y tú también, que eres una persona muy ocupada, yo te agradezco este tiempo que me diste. Yo te preguntaría antes de ir cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a todas esas mujeres? Ya nos has dado muchos, pero como resumen, ¿qué sigue? ¿Qué mensaje darías a todas esas mujeres de cualquier edad, de cualquier edad que tienen como que la inquietud de emprender, pero no saben por dónde y tienen miedo? ¿Qué mensaje daría Angie Dayana Meléndez de Empresarias Fregonas a todas esas mujeres? Yo creo que la verdadera revolución para las mujeres está en tres cosas: el hablar, el leer y el escribir. Tienes que leer para poder entender, cuestionar. Tienes que escribir para poder trascender y tienes que hablar para poder hacer sonar tu voz. Entonces, si tú empiezas leyendo, cuestionando y escribiendo eso, aquello que para ti es importante, la vida te va a enseñar por dónde y te va a prestar y Dios te va a poner a las personas adecuadas, necesarias, para que eso que tú habías querido, pensado, se vuelva una acción. Y decirles Cuando que, estamos por abiertos. claro, por supuesto, y también lo que le voy a decir es una frase bien complicada, pero es, porque no puedo decir groserías, y creo que eso es algo normal, porque estamos en un momento familiar. Ay, pero tengan mucho cuidado con quién se juntan, incluyendo familia, y no porque no los Sí. quieran, sino porque muchas veces nuestros padres, familiares y demás, lo que no quieren es que suframos, pero a partir de los sufrimientos y de los errores se crean las mejores experiencias y las mejores enseñanzas. No quiere decir que tengan que sufrirlo, no, pero no hay error sin aprendizaje. Y eso véanlo en todo en la vida. Mujeres, no hay error sin aprendizaje, ninguno. Entonces, tengan mucho cuidado con quién se juntan, escuchen a las personas con las que se juntan, de qué hablan la mayor parte del tiempo, y sean personas de valor. Si quieren juntarse con personas de valor, tienen que empezar a hacerlo. Tienen que cuidar lo que comen, tienen que cuidar lo que hablan, tienen que cuidar lo que hacen. Porque de esa forma, cuidándose ustedes mismas, van a poder compartir la mejor versión de otros y eso mismo, llamándolo energía, Dios, universo, lo que ustedes crean, se va a traer. Entonces, sería como lo que yo les podría decir para un tema de emprendimiento, pero lejos de emprendimiento, de un verdadero empoderamiento. Que es lo importante en la vida y como ser humano. Me encanta todo lo que nos has compartido, Angie. Preguntabas que cuándo sale la entrevista, más tardar mañana. Así que hay el tiempo para que reiteres la invitación de todo lo que vas a tener. Decías el día 26 para que te puedan seguir en tus redes y ver los servicios que vas a estar ofreciendo, ¿no? Así es correcto. El 26 de mayo vamos a tener una rueda de prensa para el relanzamiento de la marca, para poder compartirles cuál es esta nueva etapa de empresarias fregonas, porque ahora sí van a estar con nosotras las más fregonas y las que tengan esa hambre de crecer. Excelente, Angie.
te felicito por todo lo que haces, te felicito por tu creatividad, por esa madurez que con la juventud que tienes, yo creo que es algo muy valioso que los jóvenes tengan la madurez que posees. Y eso es algo Muchísimas difícil a gracias. veces de encontrar y de veras te felicito. Por eso eres una persona llena de energía positiva, llena de luz y yo creo que el resultado se ve en el éxito de los proyectos que tú has desarrollado. Te agradezco mucho a nombre personal, Magali Delfín Hamed, del canal Hacia un Pensamiento Consciente. Agradezco tu apoyo infinito, el apoyo a VM, particularmente VM en línea y la incubadora de VM en línea. Muchísimas gracias, Angie, de verdad, muchas gracias y espero saludarte pronto, que haya alguna oportunidad más adelante a que aceptes otra invitación para el canal. Muchísimas Yo gracias. encantada, encantada, encantada. Muchísimas gracias, doctora, por pensar en mí. Y pues espero que cada vez seamos más mujeres liderando empresas. Claro que sí. Muchas gracias, Angie, que sigan los éxitos. Bendiciones. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente.